Hola, hoy en De Salud Mental quiero hablar con ustedes acerca de la psicopatía. En particular, el día de hoy voy a hablar sobre algunas de las cosas que hemos descubierto que tenemos o que encontramos en los cerebros de personas con psicopatía y que no tenemos en común las personas normales. Lo primero es el procesamiento de las emociones. Todos nosotros, las personas que digamos que estamos en un rango normal, procesamos nuestras emociones en lo que es el sistema límbico, que incluye la amígdala y otras estructuras que están circundantes y están dentro del lóbulo temporal. Pero las personas que tienen psicopatía hacen el análisis y procesan las emociones a nivel del lóbulo frontal. El lóbulo frontal normalmente es utilizado para lo que es planificación, cognición, pensamiento, y es obviamente una manera mucho más analítica de abordar las emociones, y es por eso que ellos sienten esa dificultad para entender las emociones de los demás, esa falta de empatía. No quiere decir que ellos no sientan, pero ellos sienten en una manera distinta porque incluso procesan estas sensaciones en un área diferente del cerebro que trabaja de forma distinta. Tienen dificultades para eh, analizar o comprender cuáles son las expresiones faciales ligadas a ciertas emociones, por ejemplo al miedo. Y eso tiene que ver con anomalías que se han encontrado en la corteza prefrontal ventromedial. Eh, Se cree que que estas áreas durante etapas tempranas del desarrollo tienen alguna normalidad y eso se conserva a lo largo de la vida de la persona. Otra cosa muy importante y que nos habla también de por qué son tan poco empáticos, por qué siempre intentan buscar no solamente placer, sino buscar eh, llegar a mm, situaciones en las que ellos resulten ganadores o que les generen algún tipo de bienestar, sin importar lo que esté pasando a su alrededor, sin tomar en cuenta lo que le puede estar pasando a otros o, como hablábamos la vez anterior, pasando por encima de otros para lograrlo. Y es que tienen el núcleo accumbens, que es el lugar de recompensa del cerebro, mucho más activo que las personas que están dentro del rango normal. Entonces tenemos este núcleo que está ávido por dopamina y que además ante cualquier actividad que genere recompensa, placer o sensación de gusto, ellos liberan mucho más dopamina de lo que libera una persona normal. Entonces esto como que genera que ellos tengan conductas que muchas veces no son sanas, por ejemplo, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, porque esto hace que la dopamina se incremente y eso por supuesto que los hace sentir muy muy bien y de nuevo, no les importa para nada lo que esté pasando a su alrededor. Entonces allí vemos unas pocas diferencias y poco a poco en la medida en que vayamos estudiándolos seguramente vamos a encontrar más. Entonces, todo esto lo hemos logrado gracias a que tenemos instrumentos como la tomografía por emisión de positrones, la resonancia magnética funcional, porque simplemente con la observación de conducta, los cuestionarios o instrumentos, muchas veces no es suficiente o nos quedamos con las dudas del por qué sucede esto. Les voy a dejar un instrumento en la cajita de información para que ustedes puedan ver cuáles son algunas de las preguntas que se les hacen y también para que analicen lo que les digo, por qué no es tan sencillo dar el diagnóstico simplemente con un cuestionario. Porque si yo soy psicópata o tengo la psicopatía, definitivamente yo buscaría por internet este cuestionario y aprendería qué es lo que debo responder para desviar la atención de mí. Entonces, estas cosas son como un arma de doble filo. Por eso siempre necesitamos testigos, necesitamos hacer un recuento de la vida de esa persona, cuáles son los hechos, en qué se ha involucrado, cómo ha actuado, cómo se presenta ante sus familiares, ante sus amigos y pare usted de contar. Otra cosa que les había comentado la vez anterior era que una parte importante de la población penitenciaria tenía psicopatía y logré encontrar un dato y es que en las cárceles de Europa se estima que un 18% de las personas que están allí tienen psicopatía.
Entonces en la cárcel nos podríamos encontrar personas con psicopatía, personas con personalidad antisocial, otros con otro tipo de trastornos de personalidad, algunos que están simplemente allí llevados por las adicciones, y un grupo que me llama mucho la atención porque tienen es una enfermedad cromosómica, que es el síndrome de Klinefelter, que ha sido estudiado porque tienen tendencia a ser sumamente violentos. Esto es como un dato curioso, pero nos ayuda a entender un poquito mejor también la dinámica que ocurre dentro de la cárcel. Y por supuesto, siempre habrán personas allí que no tienen por qué estar, que quizá el sistema falló con ellos y son inocentes, pero eso sería otro tema. Les recuerdo que tenemos un sorteo, los invito a participar, los premios son un libro que ustedes van a escoger y una hora de asesoría conmigo acerca del tema que ustedes quieren, incluyendo temas de medicina interna o resolución de problemas, problemas de sueño, lo que ustedes quieran. Incluso si no la quieren usar ustedes, se le pueden dar a un familiar o un amigo y quedarse con el libro, por ejemplo. Para mí está igual de bien. Lo único que tienen que hacer es darle like al video anterior y estar suscritos a este canal en YouTube. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí conmigo y por escuchar los videos. Espero que sigamos en contacto y muchísima suerte para el sorteo. Gracias.